llega el momento de recibir a Michel Suñén con su Abra Palabra. Y hoy nos va a hablar de un tema que además me gusta mucho, porque es cómo describir cosas, paisajes y animales. Bienvenido, Michel. Hola, hola a todos. Sí, hoy vamos a hablar de cómo describir, de la descripción de un subgénero oratorio y literario muy útil, menos usado ahora que en otras épocas pasadas, porque somos más de narraciones, de que pasen muchas cosas, pero bien administrado aporta mucho a cualquier comunicación, tanto sea verbal, hablada o escrita. Bueno, es que además no es tarea fácil en ocasiones. Parece que nos faltan adjetivos o vocabulario para Y describir. en una sociedad tan visual como la nuestra, que don Google nos lo ofrece todo en cero coma, pues enseguida crees que lo puedes ver y ya está. Pero cuando estás hablando en público no siempre puedes enseñar, mostrar o proyectar en la pantalla lo que te interesa describir. Y ahí es cuando estas pinceladas bien administradas, en buena dosis, nos permite presentar con fidelidad las cosas, los paisajes, los animales, las plantas, los fenómenos atmosféricos, naturales o artificiales. Bueno, todo aquello que forma parte de la descripción, y ya anticipo que no es que se me haya olvidado, sino que las personas no están incluidas en este saco, Claro. porque tienen unas características especiales que se reflejan en el subgénero llamado el retrato, que en su momento os contaré también con deleite y con ganas. Pues ahora que has mencionado eso de Google, esa imagen, estas descripciones sería precisamente como pintar, ¿no? Lo que queremos describir. Pintar con palabras, una pintura animada en la cual representamos y mostramos las partes, las cualidades, las circunstancias de aquel objeto que estamos describiendo. ¿Qué implica en términos gramaticales o de palabras? Pues que el adjetivo va a ser especialmente habitual. Quizás estamos acostumbrados a no abusar de él. Los adjetivos, cuidado, que si se abusa cansan y ralentizan mucho el ritmo, pero cuando tú los administras con criterio, pues te dan esas referencias que realmente te hacen falta. También es importante, como recurso para describir perfectamente, incorporar imágenes verbales. Esto ya lo he contado en algunas ocasiones y siempre utilizo el mismo ejemplo porque me parece fantástico y creo que lo vais a entender todos con decir dos palabras. Una genera una imagen verbal y la otra no. Significan lo mismo: progenitora y mamá. Cuando yo escucho mamá, pienso en mamá. Con mis circunstancias, con mi contexto. Si yo estoy encantado con mi mamá, es mi mamá fantástica. Si yo he tenido una mala madre, pues pienso en esas circunstancias. Estoy generando un eco emocional en el destinatario. Cuando yo escucho progenitora me deja frío. Entiendo el concepto, la madre, que no sé qué, pero realmente ahí no hay una vinculación y tenemos que encontrar esas palabras que como mamá llegan al corazón, nos ponen los pelos de punta, nos emocionan, nos intensifican, generan esa reacción no solo auditiva, sino multisensorial, que es otro de los factores fundamentales en una descripción. Ojo, que la sociedad visual nos lleva a describir solo lo que vemos o lo que podríamos ver. Pero cuando tú estás describiendo un pernil de jamón, tan importante como el aspecto, incluso más, es el sabor, es el aroma, es la textura. Mal ejemplo para estas horas, Michel, ¿eh? O muy bueno, depende de dónde estés y en qué contexto. Si estás en casa, te puedes ir a la cocina directamente en cuanto acabe Abra Palabra y prepararte tu picoteo, ¿no? En ese sentido, también lo cinestético, el movimiento, la velocidad, todo ese tipo de sensaciones, cuando se trata de un objeto que podemos elevar, pues el esfuerzo muscular que genera, todo eso son rasgos que permiten interpretar mejor aquello de lo que estamos hablando. Cuando mostramos una manzana, evidentemente una manzana roja con muy buen aspecto nos puede parecer fantástica. Una manzana pues más deteriorada, un poco oxidada porque la hemos dejado abierta afuera, pues nos da una sensación peor. Quizá el sabor de la manzana oxidada es incluso mejor que esa tan perfecta, generada un poco con recursos biotécnicos, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que aplicar de manera global todas esas sensaciones para reflejar perfectamente aquello que hace único y diferencial a ese objeto, ese paisaje que hemos decidido describir. Qué interesante, porque quizá uno, como tú decías, acude enseguida a lo visual, pero se olvida del resto de los sentidos. Es lo inmediato. Piensa en un paisaje de montaña donde te sientes fabuloso, te relajas y es muy bonito. Ves el Pirineo nevado, ves los Sibones, ves todo lo que quieras. Pero ¿y los sonidos? La ausencia de sonido, los pajaritos, los insectos que palpitan a tu alrededor, la sensación de ni frío ni calor
calor que sientes porque estás perfectamente equipado, o cuando te tumbas en el césped húmedo, en la hierba húmeda y la sientes acolchada, ese tipo de matices marcan las diferencias porque, a ver, no nos engañemos, lo visual es importante, muy importante, más en nuestra sociedad, pero lo otro todavía es más diferenciador porque estamos menos acostumbrados a percibirlo o a fijarnos en ello. Teniendo en cuenta el ejemplo que has puesto de mamá progenitora, no solo el que escucha nuestra descripción o el que lee nuestra descripción hace una asociación, sino uno mismo, el concepto que tenemos interiorizado, que nuestra experiencia cargamos, ¿va a condicionar esa descripción? En realidad es que estás describiendo dos elementos, aquello que describes y a ti mismo. Y lo haces porque realmente una descripción, para ser buena, tiene que partir del recuerdo, de la vivencia. A ver, si yo describo una carpeta que he visto en un bazar chino y es una más de las 100 que vendían allí, pues poca chicha le puedo sacar. Ahora, si es la carpeta con la que yo iba al instituto, forrada con mis fotografías, con mis mensajes de mis colegas... Qué épocas, ¿eh? Pues ya estamos generando, solamente de mencionarlo esto, sin empezar a describir la carpeta, ya estamos generando ese eco que cada uno está pensando en su carpeta. En el bazar chino no hemos generado ninguna imagen verbal, una carpeta, pues bueno, todos entendemos cuál puede ser y nos importa poco que sea de un tipo u otra. Sin embargo, ojo, cuando hablamos de esos objetos ya evocados que forman parte de un elemento humano, de una época, de unas circunstancias, todos nos sentimos mucho más identificados. En este sentido, insisto, hay una autodescripción siempre que describimos, ya sea por escrito o verbalmente o oralmente. Y lo hacemos en base a dos elementos, sobre todo, la mirada y la voz. La mirada, ¿qué elegimos? Una descripción tiene que ser rápida, ágil, como el impresionismo. Estos cuadros de Monet y Manet, por ejemplo, que con 4 pinceladas de puntitos ya te da una sensación global muy completa. Porque si abusamos del adjetivo, de los elementos, nos carga, nos aburre. Pero si somos capaces de seleccionar muy bien esas pinceladas, vemos el conjunto, vemos el todo. Y ahí está la mirada de quien describe. ¿Qué selecciono de esta manzana o de este paisaje pirenaico o de ese rayo que acabo de ver delante mío y que me ha aterrorizado? ¿Qué es lo más importante? La luz, el sonido, la intensidad, lo que ha vibrado mi cuerpo. En eso ya nos estamos presentando. En un paisaje se ve muy claro. Un paisaje de playa para alguien puede ser fundamental que hay unas chancletas flotando sobre el mar y una persona que descalza que está tumbada y que está fenomenal. Y para otros lo importante puede ser pues que hay una tabla de windsurf y puedes hacer ese deporte. Depende de lo que tú buscas o lo que tú valoras, describes de una manera o de otra. Y también te motiva a describir. Lo que más te llena es lo que mejor vas a hacer, ¿no? Y luego la voz. La voz es cómo lo contamos. Y ahí nos volcamos, cada uno tenemos nuestro estilo personal, ya no solamente qué decimos, sino cómo lo decimos. Y vuelvo al mismo ejemplo que decía antes, para alguien que haya un surfista en lontananza, pues puede ser meramente testimonial y le pasa desapercibido. Y para otro puede ser fundamental, porque eso es lo que refleja que está en el lugar de sus sueños y que está deseando coger la tabla para meterse a hacer olas. En ese aspecto también en nuestro público, que como siempre dices también tenemos que tener en cuenta la audiencia, si ellos han vivido o han visto, percibido, puesto en esa situación similar, como puede ser la carpeta del instituto o un paisaje de playa, se sentirán más o menos cercanos, ¿no?, a esa realidad. Claro, la identificación funciona siempre, por eso tenemos que elegir, tenemos que contar lo que queremos contar, lo que el público necesita, pero de la manera que él prefiere recibirlo. En ese sentido, encontrar en los subgéneros buenas conexiones te permite llegar a su mundo interior, a su afectividad y identificarlos con lo que tú estás contando. En este sentido, podemos describir de dos maneras, mediante observación directa, porque yo he percibido, he vivido y he experimentado esa realidad, o indirecta, imaginando. Aquí también cuento siempre lo mismo. Ojo que la imaginación siempre depende de la memoria. Yo solo me puedo imaginar una sirena, este ser mitológico, si tengo antes el concepto de mujer, de canto bonito y de pez. Y entonces lo junto y genero una imagen que en su momento, ahora ya la recordamos, la hemos visto mitológicamente y en las películas, pero en su momento era imaginaria y rompedora. Esto nos ocurre también. Si hemos vivenciado esa realidad, podremos crear elementos nuevos y si no, pues tendremos que tener más cuidado. Entonces podemos describir desde la fantasía o desde el recuerdo, la vivencia personal. ¿Cuáles son los rasgos de las buenas descripciones?
En primer lugar, viveza, tiene que ser rápido, y más en la época actual que si se aburre el público, desconecta y se va a hacer sus cosas, y el objetivo tiene que ser animar lo inanimado. Acordaos de las carpetas del bazar chino, eso no tiene vida. La tendrá cuando te la lleves a tu casa y la dediques a hacer lo que sea. Y en ese momento ya deja de ser un elemento más y se convierte en algo único, algo diferencial y por lo tanto valioso e interesante para los demás. Es selectiva. Tenemos que describir lo esencial. Si yo estoy describiendo un perro, ¿qué sentido tiene decir tiene hocico? Claro, si no, no sería un perro. A lo mejor sería un barbo o sería una trucha o yo qué sé, un saltamontes, ¿no? Pero otra cosa es que digas, tiene un hocico rosa, ¿vale? El hocico rosa, ese es un rasgo diferencial que lo puede hacer encantador o lo puede hacer distinto a cualquier otro perro y eso sí que es un elemento diferencial y único de ese animal, en este caso, que estamos describiendo. En este sentido, es evidente, tenemos que dar pocas pinceladas, pero muy precisas y muy adecuadas para formar la imagen global que pretendemos. Hay que dirigirse a la sensibilidad y actuar y describir con sensibilidad. En este sentido, es incompleto, pero tiene que impresionar, tiene que generar sensaciones, lo de la multisensorialidad que os decía hace un momento. Y al mismo tiempo tiene que ser claro. No es completo, pero no queda duda de qué es aquello que estamos contando y de qué características fundamentales presenta. Y en este sentido, vuelvo a lo que decíamos hace un momento, la autenticidad deriva de la parte subjetiva, de que yo no solo describo ese objeto elegido, sino a mí mismo. Y en ese sentido, se vuelcan recuerdos, emociones, vivencias, elementos de utilidad, sentimientos. Si yo digo heno de Pravia, el aroma de mi hogar, todos empezamos casi a oler aquello, todos los que tenemos una cierta edad, sí. Pero incluso el público joven es posible que haya estado en contacto con ello, ¿no? Incluso escucharíamos la música del anuncio de ese aroma de mi hogar. Es decir, estamos generando esas sensaciones simplemente con una pincelada, en este caso una marca, un elemento de marketing, pero que tiene asociados tantos atributos y tantos componentes y recursos emocionales a su alrededor, sobre todo a través del aroma y de la música, que son casualmente los impactos sensoriales que más se recuerdan a largo plazo, sobre todo el aroma. A mí se me va la pinza, voy a meter otro jardincillo. Yo me acuerdo todavía la primera vez que llevé a mi hijo mayor, que tiene ahora 23 años, al colegio. El día que entré al aula, olía a mi colegio. Es que todos los colegios huelen igual. Lo había olvidado, porque antes de ser padre dejé el colegio, fui al instituto y me hice profesional, hice muchas cosas por en medio. Y de repente me encontré con ese recuerdo, es que este es mi colegio. Es que el olfato es una herramienta que está muy ligada a la memoria y es muy poderosa. A largo plazo es poderosísima, igual que la música, y también esas sintonías se te quedan ahí, de repente las reconoces y te evocan un montón de cosas y de imágenes. Bueno, en resumen, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos descriptores? Rápidos, brevedad, vivos, plásticos, certeros, precisión de cirujano, con la plástica del poeta, pero con precisión de cirujano, y tenemos que hacer descripciones cercanas y envolventes. Cuidado, porque la dificultad añadida es que este tipo de comunicaciones, cuando las hacemos oralmente, dependes en principio mucho de las palabras. Decíamos antes los adjetivos, hay que ser muy preciso, muy minucioso, y tenemos el riesgo de memorizar el discurso. Y entonces, si memorizamos el discurso, sonamos fríos, ajenos al público, distantes, y eso no es bueno. Entonces, para ejercitarte, aquí hay que trabajarlo con más dificultad que una narración que los hechos te llevan por sí mismo. ¿Qué os recomiendo? Sobre todo que estéis sintiendo y viviendo el objeto, o que lo tengáis delante vívido en la mente, en el recuerdo, en la emoción, porque de esa manera, mientras lo estás describiendo, lo estás sintiendo y tu cuerpo también emocionalmente va a estar transmitiendo esas sensaciones que internamente acompañan a la comunicación. Siempre nos queda una alternativa. Antes hablábamos del jamón. Sí. Si el reto de un orador es hacer entender a personas extranjeras que no lo han probado nunca a qué sabe el jamón ibérico de Teruel, igual lo mejor es una degustación. Es decir, podemos mostrar aquello en vez de describirlo, pero no siempre va a estar en nuestra mano. Por eso es importante manejar también, dominar el subgénero de la descripción para no tener que cargar con un paisaje a cuesta, que es imposible, y llevar la playa de Peñíscola, por ejemplo, al auditorio ante el cual nos encontramos. Pues con esa imagen del jamón como un ejercicio de oratoria nos vamos a quedar. Michel Sunyer, muchas gracias por Hasta la habernos próxima. acompañado. Gracias a vosotros.